Llevo como a cerca de 4 años asistiendo aquí a la iglesia. Muchos dirán, pero Irving, a ti no te hemos visto los días miércoles. Es porque pues he estado yo estudiando en el Colegio Universitario Bautista en Bayamón y yo venía aquí los fines de semana. Gracias a Dios por eso. Luego dirán, ¿qué hacías, Irving, tú en los veranos, no? ¿Qué hacías en vacaciones? Pues ese tiempo yo, gran parte, 3 años, yo regresaba a España a trabajar, pagar estudios, ver a la familia. Y esos 2 últimos años he estado trabajando en el ministerio allá en Tijuana con el pastor David Cortés, los veranos en vacaciones. Eso es para que ustedes sepan un poco del trasfondo. Quiero también aprovechar para dar gracias a los que me tuvieron la oportunidad, me dieron el privilegio de que estén en la graduación hace unos días atrás. Le doy muchas gracias. Yo me sentí bien contento porque yo pensaba que la iglesia iba a estar en un solo lado, pero yo miré por allá, vi en los sordos gente, miré aquí, vi hermanos de la iglesia, miré allá, vi hermanos de la iglesia, estaban por todos lados. Muchas gracias, hermanos, yo lo aprecio bastante. Y también gracias por su respeto, buen trato, gentileza para conmigo en todo este tiempo. Y quiero, hermano, que sepan que cualquier cosa que uno dice, Irving, pero tú estás aquí viniendo 4 años. ¿Alguien te dijo que vengas? ¿Alguien te habló de la iglesia? ¿Te obligaron que vengas a trabajar aquí? No. Eso fue voluntario, de la misma forma como están ustedes ahí sentados. Yo también estoy aquí. Y a la vez también darle las gracias al pastor Luis Martínez por la oportunidad que él me da. Por favor, vamos a la predicación. En sus Biblias, Salmo 51. Salmos capítulo 51. Voy a leer 2 versículos 16 y 17. Salmo 51, versos 16 y 17. Y por reverencia a la palabra de Dios, le pido que nos pongamos de pie. Salmo 51, versículos 16 y 17. Su palabra dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El título del mensaje es los sacrificios de Dios. Vamos a orar. Dios mío, gracias por tu palabra este día domingo. Te pido, mi Dios, que tú sigas cumpliendo tu promesa que es eterna, que estás con nosotros y tú nos hablas por medio de la predicación, por medio de la escritura. Señor, edifícanos, cambia nuestras vidas, permítenos tomar decisiones con el corazón de forma espiritual, Señor, que no sean tomadas en la carne. Ayúdanos, Padre, a ser, Señor, cristianos dignos de ti. También te pedimos por el pastor Luis Martínez, que tú, Dios mío, lo uses allá en la iglesia donde él está el día de hoy. En Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Los sacrificios de Dios. El Salmo 51 es el salmo escrito por quienes ya sabemos, por el rey David. Vamos a estar viendo otros versículos más. Pero muchas veces nosotros nos podemos preguntar qué cosas le agradan a Dios o qué cosas no le agradan a Dios. La vida cristiana podemos llevar décadas y décadas de cristianismo o meses de que uno ha aceptado a Cristo y uno se pregunta, ¿cómo yo sé que yo le estoy agradando a Dios? ¿Cómo sé que no le estoy agradando a Dios? Bien, eso vamos a ver esta mañana. Dice la palabra en el verso 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás, oh Dios. Toda persona, hermano, permita decirle, esta mañana lleva sacrificios. Un sacrificio es algo que uno puede dar o hacer o efectuar. Por ejemplo, un hijo a un padre puede mostrarle el sacrificio hacia él, mostrándole respeto, mostrándole obediencia, ayudándolo en los quehaceres en casa o en cualquier cosa, pero uno muestra así los sacrificios que uno hace. ¿Por qué? Porque uno sabe qué le agrada. Usted sabe qué le agrada a su hijo, sabe qué le agrada a su esposa, a su esposo, a su familia. ¿Qué le agrada al empleador donde usted puede estar trabajando? ¿O qué le agrada a Dios? Este es el caso de los que somos ya creyentes.
Pero de la misma forma hay sacrificios que no le agradan a Dios. Toda persona lleva sacrificios. Muchos llevan sus sacrificios de su tiempo. Muchos dan tiempo. Otros llevan sus fuerzas. Otros dan dinero. Y otros dan conocimiento. Pero muchas personas piensan que porque dan fuerza, dan tiempo, dan dinero, dan capacidades, están agradando a Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere lo que uno puede dar. O sea, Dios no quiere lo que uno puede estar haciendo para Dios. Hay requisitos, hay cosas indispensables que Dios se complace en primer lugar para que luego Él acepte los otros sacrificios. Hay algo que hay que hacer primero. No es que yo vengo, quiero agradar a Dios y yo quiero dar dinero, efectuar, dar mis fuerzas, dar mi potencial, dar conocimiento o hacer cualquier cosa. Pero si uno pasa por alto los sacrificios que realmente agradan a Dios, podemos estar nosotros, Dios puede estar en el cielo, Él rechazando los sacrificios que uno hace. Lo que Dios quiere en primer lugar, Él quiere es a nosotros mismos. Él quiere el corazón, Él quiere la mente, Él quiere la fuerza en completo. Pero puede ser que muchos cristianos dicen, yo nunca he quebrantado mi vida para Dios. Yo nunca he roto mi corazón para Dios. Porque Dios dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás, oh Dios. Esos son los sacrificios. Dios dice, un versículo antes decía, porque tú no quieres holocaustos. Tú no quieres algo que yo pueda hacer, porque esto es lo que tú quieres. Esto es primero. Y puede ser que muchos cristianos el día de hoy estemos sacrificando, pero Dios, Él esté rechazando. Y a muchos cristianos también puede ser el mismo día de hoy que uno diga, yo nunca he quebrantado mi vida para Dios. Eso queda para aquellos que han hecho pecados contra naturaleza, aquellos que han hecho grande mal. Eso queda para los que están ahí en la cárcel. Eso queda para los delincuentes. Dios dice que el corazón, dice, contrito y humillado, y al espíritu quebrantado, dice, esos son los sacrificios. A eso no va a rechazar. Él rechaza todo lo demás, pero si eso no es primero. Y puede ser que cristianos el día de hoy no hayan dado sacrificios aceptables y de agrado a Dios. En primer lugar, hermanos, por favor, vamos a Salmo 147. Vamos a ver ahí el versículo 10. Salmo 147, seguimos ahí en los Salmos, versículo 10. Si ya lo tienen, hermanos, dicen un amén. Salmo 147, verso 10. Dice su palabra: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace, verso 11, se complace Jehová en los que le temen. El verso 10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. En primer lugar, hay sacrificios o cosas que a Dios no le agradan. Dice que Dios dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. ¿Qué quiere decir? Tiempo atrás, los caballos, o esto era la forma en como los medios de trabajo y transporte, esto era lo que le permitía a la persona movilizarse, trabajar, mostrar que tiene una economía por la abundancia y posesiones. Y Dios dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. O sea, Dios, Él no se deleita, Él no se agrada en lo que usted y yo podemos poseer, en el trabajo que tengamos, en las posesiones que también nosotros tengamos, o en lo que uno puede jactarse y decir, mira, yo tengo esto, yo doy tanto a Dios, yo doy mi fuerza. Pero si yo estoy pensando que las cosas que yo doy para Dios, eso es lo que a Él le agrada, no. Dice su palabra, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Muchos creen que por tener bachilleratos, tener maestrías, tener doctorados, tener prestigio, tener reconocimiento, tener una gran casa, tener un gran carro, ser reconocidos a nivel nacional o en donde tú vives, o que todo el mundo te salude, creen que de esa forma pueden impresionar a Dios. Pero hermanos, a Dios nadie le ha impresionado. Hasta el día de hoy, ningún individuo, sea un laico, sea un pastor, sea quien sea, nadie ha impresionado a Dios, porque Dios es eterno. Todas las personas nosotros pasamos, nuestra vida es como la neblina, pero la palabra de Dios dice que ni se complace en la agilidad del hombre, en su inteligencia. Todo aquel individuo o creyente, sea
cristiano o sea incrédulo que no conoce a Cristo. Esta predicación va específicamente más para los creyentes, pero hay de aquel que es incrédulo y no conoce lo que a Dios le agrada. Sé la palabra que ni se complace en la agilidad del hombre. Hay muchos que uno cree que por la inteligencia uno sabe mover, manipular. Esto se hace así, te debo estar agradando. Dios dice, no, mira, tu inteligencia, tu conocimiento, lo que tú tengas, lo que tú poseas. Dice, dice, yo no me complazco en eso. Ahora, hay dos cosas, dice Dios, en que sí, Él se complace. Verso 11. Se complace Jehová en los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen a Jehová? Hermano, los que le temen a Jehová, ellos son los que confían en Él. Alguien que teme a Jehová es alguien que dice, yo confío en Él. Hermano, si no sabemos confiar las cosas pequeñas, no podremos confiar las cosas grandes. Se complace Jehová en los que le temen. Hoy en día, una de las áreas que le da más seguridad al individuo, creyentes, es el dinero. Cuando el dinero o lo que uno posee nos da la seguridad, pues ahí es donde uno está y donde uno pone su fe, aunque uno no quiera reconocerlo. Pero Dios dice que Él se complace, dice, en los que le temen. Los que le temen son aquellos que no confían en lo que uno posee. Es aquel que confía en Él. Todo lo que uno tiene, posee y Dios le ha dado, es aquel que confía en Él. Los que le temen. Muchos cristianos dicen, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. La palabra amor creen que es lo que le va a separar del mundo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo que nos aparta del mal no es el amor a Dios, es el temor a Dios. Porque Dios se complace en los que le temen. Una respuesta es, ¿por qué yo no me aparto del pecado? ¿Es porque yo acaso no amo a Dios? No, es porque no temo a Dios. Porque no confío en Él, confío en mí. Si yo temo a alguien, quizás es lo que yo pueda hacer y me salga mal. Pero si yo confío en Dios, es porque yo temo a Dios. Y todo lo que yo haga está debajo del temor de Dios. Si yo, muchas veces, he escuchado decir a mucha gente, yo amo a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando un niño es pequeño? Luego crece, padres cristianos, quizá la mamá es cristiana, quizá el papá no, pero el niño, él creció en iglesia. ¿Qué es lo que le va a librar del mal? ¿Qué es lo que le va a hacer que él se aparte del pecado, de malas compañías, de malas decisiones? ¿Qué va a hacer? El amor a Dios. Es el temor a Dios, hermano, porque cuando papá y mamá ya no estén, es el temor a Dios lo que a él va a hacer que él se aparte. Él ama a Dios, sabe que Dios le salvó, porque Dios le ama, él sabe amar, pero el temor es lo que se aprende, y se aprende en la casa de Dios. Y la palabra dice que se complace Jehová en los que le temen. Y en segundo lugar, también dice la palabra, y en los que esperan su misericordia. ¿Quiénes son los que esperan su misericordia? Los que no confían en sí mismos. Para no confiar en uno mismo, hay que darle a Dios las cosas pequeñas y luego dar las grandes. Algo que yo he venido aprendiendo, ahora ya tengo 29 años, aunque no lo parezca con la cara de niño que yo poseo. Pero, se ríen, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos cristianos que vienen problemas, vienen decisiones, uno está atribulado, y cuando viene algo grande, uno se lo quiere llevar a Dios. Pero permítame decirle, hermano, si cuando viene algo pequeño, usted no se lo sabe llevar a Dios, cuando venga algo grande, tampoco va a poder llevárselo a Dios. Si no, uno no sabe doblar rodilla cuando hay cosas pequeñas. Cuando vengan cosas grandes, uno va a hacer cualquier cosa, lo que sea, pero quizás sea el caso que Dios está resistiendo los sacrificios que usted y yo podamos estar haciendo. Porque Dios se complace en los que le temen, son los que confían en Él, y en los que esperan su misericordia, que son los que no confían en sí mismos. Yo confío en las cosas pequeñas, me viene más, le sigo confiando. Si una decisión es tan pequeña que a mi humana prudencia parece que es insignificante, pero Dios se complace en los que le temen.
los que confían en Él, y Dios también, Él se complace en los que esperan su misericordia. Y las misericordias de Jehová son nuevas, son cada mañana, es cada minuto, es cada segundo, cada momento de la vida es misericordia de Jehová, porque si no estuviésemos todos muertos. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno tan solo quiere confiar en Jehová cuando vienen los problemas grandes, ¿qué pasa? Uno no va a saber. Si uno espera obediencia de aquellos de los cuales uno espera obediencia, uno no solo espera obediencia en las cosas grandes, uno espera también en las cosas pequeñas. Para que alguien sepa obedecer de tal magnitud, tiene que aprender a obedecer de una pequeña magnitud. Y de la misma forma Dios, para que uno le confíe las cosas grandes de la vida, decisiones grandes de la vida, que a propósito, toda decisión pequeña construye algo grande. Porque cada momento en la vida uno toma decisiones, vienen problemas, pero hay que confiarle desde lo más pequeño. Sí, uno puede preguntarse, ¿eso tan pequeño? Sí, eso. Aquello sí, aquello mismo. Es cuando uno dice, yo no, Dios mío, yo no confío en mí, yo espero tu misericordia cada mañana, pero tú Dios, tú sí, yo no, yo ya no. Pero a nosotros la tendencia, la inclinación es que siempre uno quiere, antes de consultarle a Dios, uno se consultó a uno mismo. Uno siempre dice, yo sí, tú Dios no. Pero lo que Dios dice, que Él se complace en los que le temen, que son los que confían en Él. Dice, y en los que esperan su misericordia, los que no confían en sí mismos, son aquellos que dicen, yo no, tú sí, Dios. Y esto debe ser en cada momento, cada día. Y si uno espera que los que vienen detrás de nosotros tomen ejemplo, pues uno debe dar el ejemplo. Si uno espera que yo estoy bien en mi casa, mi hermana es testigo de esto. Yo aprendí a orar en casa. Yo aprendí a cantar en casa. Yo tengo el deseo, cuando tenga mi familia, aquello que uno llama el altar familiar o el tiempo devocional en casa. Mi padre venía muy tarde muchas veces del trabajo. Mi madre, ella nos juntaba y ella ahí cantaba coritos con nosotros. Yo aprendí a cantar ahí. Ella nos daba una pequeña enseñanza, y si mi padre venía, le daba el tiempo. Eso era todos los días. Ahí yo aprendí a temer a Dios y por ende amar a Dios. Uno aprende, y si uno quiere que los que vienen detrás de nosotros aprenda, hermano, quizá usted tiene niños, quizá tiene jóvenes, quizá usted tiene empleados o tiene un empleador. Si uno quiere que alguien aprenda, uno tiene que transmitir e enseñar eso, porque Dios, Él se complace. Él no se complace, como habíamos visto, en la agilidad del hombre, no. Por tal conocimiento que yo tenga, no, Dios, Él no se impresiona. Por más que yo haga, Dios desde los cielos, Él dice, Él puede estar rechazando los sacrificios que usted y yo podamos estar haciendo. Pero Dios, Él se complace en los que le temen. Pero aquel que le tema, sepa que es aquel que confía en Él. Él se complace en los que esperan su misericordia, y son cada mañana, cada día. Yo no, tú sí, Dios mío, yo no confío en mí. En eso se complace Dios. Ahora, hermano, volvamos al Salmo 51, por favor. ¿Sí, amén? Salmo 51, veremos el verso 17. Los sacrificios de Dios. Muchas veces cuando escuchamos la palabra sacrificio suena como algo que hay que sacrificar, ¿verdad? Muchas veces cuesta decir, yo tengo que sacrificar esto. Pero como que es la palabra sacrificar, como que conlleva que hay dolor. Hay un momento que va a haber como un momento de pesar. Algo va a tener un precio, va a costar. Pero la vida cristiana es eso, hermano mío. Son sacrificios. Y Dios mismo, Él puso en la Biblia cuáles son sus sacrificios. Verso 17 del capítulo 51 de Salmos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Hermano, ¿qué es un espíritu quebrantado? Un espíritu quebrantado es un espíritu roto. ¿Usted alguna vez ha tenido una vara o algo de madera y usted quizá cogió y usted lo rompió en su rodilla, o usted hizo esto y esa vara se rompió? Salieron astillas volando, una cayó por allá, y de la misma forma Dios dice:
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Otra versión dice, no despreciarás jamás. Un espíritu quebrantado es un espíritu roto. Hay dolor, hay lágrimas. Pero muchos cristianos piensan o pensamos, puede ser el caso de cualquiera que esté aquí en la iglesia, que yo no necesito llorar a Dios. Yo no necesito romper mi vida. Quebrantar significa romper, partir. Asimismo, Dios quiere que el creyente, aquel que profesa ser cristiano o el cristianismo, que quiera vivir una vida agradable a Dios, que a Dios le agrada. Eso es el primer sacrificio. Quebrantarse, romperse. Dios, va a haber lágrimas, sí, va a haber dolor, pero para separarse del mundo, hermano o hermana, hay que romper, hay que separar. Sí, va a doler, voy a llorar, sí, cuesta separarse de aquellos gustos y apetitos con los que uno ha venido frecuentando vez tras vez, sí, pero Dios dice que el espíritu quebrantado, dice, no va a despreciar. Roto. Es como una persona, puede ser el caso, que está en su casa, allí en lo secreto, en su habitación, y él se rompe para Dios. Él llora. Él dice, Dios mío, con tal que tú me escuches, yo voy a hacer lo que sea. Y podemos ver un ejemplo también de alguien que se quebrantó. Todos recordamos la historia de José cuando él estuvo en Egipto. Dice la palabra que en el verso 40, en el capítulo 40 de Génesis, que cuando José vinieron sus hermanos y él ya no soportaba más, dice que él cerró la puerta, dice que él empezó a gritar y a llorar porque ya no podía, ya no soportaba, ya no aguantaba más. Y él dice que le escucharon los egipcios y la casa del faraón. Él se quebrantó. Eso es quebrantamiento. Y si usted, hermano, hasta el día de hoy no acostumbra a hacer eso en su vida, y puede ser el caso que Dios, Él esté rechazando lo que usted hace hasta el día de hoy. Muchos cristianos dicen, pero ¿por qué es que Dios, Él no se agrada conmigo? Cualquier cosa que yo haga me sale mal. Pues puede ser el caso que si usted no está dando un sacrificio que a Dios agrada, Dios le esté rechazando. Porque ¿qué quiere Dios primero? Usted. Que usted se separe del mundo. Que usted diga, de eso ya no. Y en segundo lugar también dice, en primer lugar era los sacrificios o cosas que Dios no agradan. Y ahora es los sacrificios que a Dios agradan. El espíritu quebrantado. Y dice su palabra, verso 17, y al corazón contrito. ¿Qué es un corazón contrito, hermano? Un corazón contrito es un corazón arrepentido. Eso es un corazón contrito, un corazón arrepentido. ¿Y qué es un corazón arrepentido? Un corazón arrepentido es aquel que dice bíblicamente, no secularmente, que yo me arrepiento. No. El mundo ya ha cambiado hoy en día las definiciones de las palabras. Bíblicamente, un corazón contrito es un corazón arrepentido. Y arrepentimiento bíblico es: de esto ya no, de este pecado ya no más. Es separarse. Y este puede ser el caso, hermano, que uno dice, yo ya estoy cansado de caer en el mismo pecado vez tras vez tras vez. ¿Qué pasa? Es que yo llevo años ya de cristiano, como que yo no veo que he crecido en mi vida. Pero puede ser el caso que uno no tenga un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que dice, ya estoy cansado de este pecado, no más, no más. En el nombre del Señor dice, no más, ya no voy a caer en lo mismo. No hay por qué seguir ahí. ¿Por qué? Porque este es un sacrificio que a Dios agrada, un corazón contrito. Joven, señorita y caballero, y familias, matrimonios, algo que muchas veces a nosotros nos cuesta apartarnos, crecer en nuestra vida espiritual, es que uno no tiene un corazón contrito, un corazón arrepentido, que dice, de esto de aquí ya no, ya no. Y déjeme decirle, hermano, que cuando uno le pide a Dios apartarse de algo, y uno toma la decisión con todo el corazón, uno se aparta. Porque si somos creyentes ahora, tenemos al Espíritu Santo, es quien nos mueve, quien nos lleva, quien nos aparta y quien nos dice, ya no, apártate de eso. Y uno dice, ya no, yo me aparto, pero sí tengo que confiar en Él, tengo que temer a Dios,
porque si yo temo a Dios, no confío en mí. Si espero sus misericordias, no confío tampoco en mí, confío en Él. Aquel es que Dios va a aceptar sus sacrificios. Un espíritu quebrantado, roto. Va a haber lágrimas, pero un corazón contrito, arrepentido. Muchas veces nosotros podemos pensar que ¿cuántos tipos de quebrantamiento hay? Bueno, hay dos. Uno es cuando uno mismo se ofrece y uno se quebranta, y lo otro es cuando Dios tiene que quebrantarnos. Años de vida, familia y todos los que están al lado de nosotros se afectan cuando uno no se quebranta a Dios. Pero, ¿qué pasa si yo me quebranto? Dice la palabra de Dios, hermano, en Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice la palabra de Dios que antes que yo me quebrante, lo que no me permite quebrantarme es la soberbia. Uno de los problemas más grandes del hombre, del creyente, hombre o mujer, es que le cuesta humillarse. Y este es el otro requisito de Dios que dice un sacrificio agradable a Él. Dice que se humille. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Le cuesta humillarse, pero para quebrantarse, hermano, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es lo que me impide que yo lleve una vida quebrantada a mi Dios? Una vida de comunión íntima con Dios. La soberbia. La soberbia es el límite o el muro más grande para cualquier cristiano que no pueda ver más allá. La soberbia es aquello que atestigua en nuestra propia cara, dice el libro de Oseas, que no nos permite hacer las cosas que queremos hacer, la soberbia. Y antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, dice, la altivez de espíritu. Antes que yo caiga postrado de rodillas y me aparte de una vida que ya estoy cansado o cansada, Dios dice que es la soberbia. Porque si es que yo no lo hago, Dios lo va a hacer, pero le va a costar a mi familia o a los que están conmigo o cerca de mí. Pero si yo mismo lo hago, dice Dios que aquel quebrantado de corazón, dice, eso es el sacrificio que a Dios le agrada. Dice, no despreciarás tú, oh Dios, no despreciarás jamás. Es aquello como cuando un hijo va a un padre y el hijo se vierte y le abraza. Pero ¿qué pasaría si el padre le rechaza? Pero Dios dice que el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás jamás. Esto es lo que a Dios le enternece. Esto es lo que a Dios le agrada. Dios no puede decir no. Cualquier cosa que usted haya hecho o yo haya hecho o cualquier pecado que sea, si usted tiene un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, Dios no le despreciará jamás. Jamás. Porque es palabra de Dios. Dice el corazón humillado. Tiempo atrás, cuando yo estuve trabajando en México, hace un par de años, pude trabajar con un pastor de una iglesia como de 1,000 personas. Y tenían escuela, van a tener universidad, muchas iglesias que han abierto, más de 15. Y uno se siente así, al lado de estos pastores o grupo de pastores. Y se acerca uno de los diáconos y me dice, nuestro pastor es bien humilde. Es bien humilde. Una de las áreas que Dios no resiste es la humildad. Pero una de las áreas que Dios pone la mano así es la soberbia. Porque antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo no tengo por qué quebrantarme, ¿no? Que llore aquel, que el que va al altar, que vaya aquella persona. Mira ese pecador, mira esa pecadora. Ay de ellos, yo estoy bien. No, tú estás mal. Porque Dios dice que
Dios le agrada y los sacrificios de él son el espíritu roto, quebrantado, diario, siempre, un corazón que se arrepiente. Hermano, qué hermoso es una vida ver llena de alguien, lleno del Espíritu Santo, que camina bien, las cosas le van bien en la vida, o aunque no le vayan tan bien, él sabe confiarle a Jehová, porque él teme a Jehová. Él espera su misericordia, porque si todo nos va bien, ¿para qué están las misericordias de Jehová? Si todo queremos que sea prosperidad, adecuado, respuesta a mi oración, ¿para qué están las misericordias de Jehová? Pues las misericordias de Jehová están para manifestar lo que yo humanamente no puedo hacer, y Él lo hace para mí, y lo hace para usted. Su palabra también dice, Salmo 119, 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí el salmista, él está diciendo, yo no me humillé, tú me humillaste. Bueno me es haber sido humillado, pero hay una palabra, para que aprenda. Cuando Dios habla de aprender, hermano, Dios dice, eso es algo que tú no naces con ello. Muchacho, muchacha o adulto, toca aprender. Bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y los estatutos, hermano y hermana, es la palabra de Dios. En tercer lugar, hermanos, acompáñenme en sus Biblias, Salmo 34, verso 18. Salmos capítulo 34, versículo 18. ¿Sí, amén, hermanos? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, el corazón humillado, no despreciará jamás. Salmo 34, 18 dice su palabra, leo. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A cuántos no nos ha pasado alguna vez que uno está buscando que alguien le escuche? Cuando hay problemas nos gusta que alguien nos escuche. Cuando no hay problemas también. Es hermoso que alguien esté enfermo, una mala noticia, llega a casa, alguien te llama por teléfono, o uno mismo está en cuerpo presente y es parte de una tragedia. Tragedia es tragedia, puede ser de cualquier índole. Salud, enfermedad, trabajo, cualquier cosa, algo, problema familiar, y hay una tragedia. Y uno quiere coger el teléfono y llamar a alguien. De pronto, papá te escucha, mamá te escucha, los tíos te escuchan, un amigo, el mejor amigo, la mejor amiga te escucha. Pero dice la palabra de Dios que cercano, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Lo que aquí Dios quiere decir con cercano es que Dios está así. Muchas veces dice, yo soy el buen pastor y ustedes son las ovejas. Y el cuadro es este que dice que Él va y busca aquella oveja que se descarrió y Él la coge, Él la sostiene, Él la trae. Esa es la idea, hermano, esa es la cercanía de Dios. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Uno puede estar mal, cualquier cosa que pase, uno llama por teléfono, habla con alguien y esa persona te escucha. Pero qué triste es que Dios no te escuche. Qué triste es que uno le vaya mal en la vida, o uno ha tomado malas decisiones, o uno quiere que las cosas ya paren y que todo cambie y que vaya bien y que mejore. Pero uno dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Cualquier persona puede escuchar, pero eso no cambia. Pero si usted es alguien que tiene el corazón roto para Dios, un espíritu quebrantado, Dios está cercano. Dios le escucha. Dios está ahí. Dios está cerca de usted. Pero dice, cercano está Jehová, dice, de los quebrantados de corazón. Hermano, el quebrantamiento es un fruto. Es un fruto de una vida de completa búsqueda. Yo busco a Dios. Sí, vivimos en un ambiente donde todo se profesa cristianismo. Toda persona te dice, yo soy cristiano. Dice, Dios te bendiga. Oh, gracias. Y todos te profesan cristianismo. Pero Dios, aquí en su palabra, Él está cercano
de los quebrantados de corazón. No de cualquiera. Si alguien no ha aceptado a Cristo en su corazón y aún es incrédulo, permítame decirle esta mañana que Dios no está cerca de usted. Ahora bien, Dios quiere estar cerca de usted. Pero para que Dios esté cerca de usted, hay que aceptarle como Padre. Yo tengo que arrepentirme de todos mis pecados con un corazón contrito y humillado y decir, ya no más de esto. Quiero cambiar la vida. Hasta aquí fue y de aquí cambia todo. Pero Dios, Él está cercano. Mira, yo puedo hablar a quien sea, pero si Dios no está cercano de mí, estoy solo. Estoy solo. Tengo que hacer algo y me siento solo. Me siento solo. Algo está pasando. Quizás Dios no está cerca de mí. Quizás no tengo yo un espíritu roto para Dios. Hace tiempo que ya no lloro. Hace tiempo que ya no paso tiempo orando. Una de las cosas que a mí me gustan tomar decisiones, pero a mí personalmente me desgasta bastante. Yo no sé usted, hermano o hermana, pero yo sufro mucho cuando tengo que tomar decisiones. Uno se da cuenta que la palabra de Dios dice que Dios está cercano, Él escucha, Él aconseja. Yo no sé cómo hace usted cuando toma decisiones. Yo no sé cómo hace usted el día a día, cotidianamente. Pero si Dios no está cercano de usted, hermano o hermana, o si usted no tiene aún a Cristo en su corazón, puede ser que Dios, Él está rechazando los sacrificios. Y dice también su palabra en el verso 18, dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salva, esta palabra es guarda. Él guarda. Uno puede, si alguien viene, un padre tiene un hijo y alguien viene a querer faltar el respeto al hijo, provocar al hijo, lo va a cubrir, lo guarda. Dios dice que Él dice en su palabra y salva y guarda a los contritos de espíritu. Dios los guarda. Cualquier cosa que venga puede que esté pasando sobre uno, pero resbala, cae, se va hacia otro lugar. Sí, el mundo, la carne, Satanás nos quiere hacer que llueva todo sobre nosotros, pero Dios nos tiene así. Es como cuando uno tiene una ropa impermeable, pues que cuando llueve el agua no pasa, ¿verdad? Resbala. Esa es la idea aquí en el texto que dice, salva a los contritos de espíritu, los guarda, los protege. Va a venir adversidad si no estamos ahora en ella. Va a venir, pero dice que Dios lo guarda. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo guarda? Verso 19 dice, ¿por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son. Van a ver, Dios dice, mira, ve, si tú esperas de que yo te guarde de algo, o sea, para guardarte de algo, tiene que haber algo de que guardarte. Y va a haber, se va a ver cada día, cada momento. O muchas veces no nos damos cuenta y Dios ya lo está haciendo. O hemos aprendido a hacer las cosas bien, que cuando vienen aquellos ataques solo resbalan, caen. Pero Dios dice que Él dice, guarda, salva a los contritos de espíritu, porque muchas son las aflicciones del justo. Salvo, creyente, fiel, verdadero o verdadera, dice. ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a ver, hermano, para concluir, un ejemplo paralelo en las Sagradas Escrituras de lo que es quebrantamiento. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Cuando ya la encuentre, amén, hermano. Segunda de Crónicas, Samuel, Reyes, Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 32, del 24 al 26. Aquí la Biblia, aquí la palabra de Dios nos está hablando de un rey llamado Ezequías. Según las Sagradas Escrituras, dice que Ezequías, dice que en Judá no hubo otro como él. En el reino de Judá, ¿cuántos ustedes deben saber? En la parte de arriba estaba Israel y en la parte sur estaba el reino de Judá, y todos ellos eran hebreos. Pero en Judá, del pueblo hebreo, dice que no hubo otro rey como Ezequías. Y aquí nos da el ejemplo de un creyente, de un cristiano.
Dice su palabra, segunda de Crónicas 32, 24 al 26, dice: en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Verso 25, segunda de Crónicas 32. Dice su palabra: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Ahora, hermano, un texto paralelo es Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Libro antes, Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. ¿Cómo puedo yo tomar ejemplo para quebrantar mi vida? Es hermoso, hermanos, ver en una iglesia creyentes que traen Biblia, creyentes que buscan la palabra de Dios. Eso significa cristianos que quieren aprender. Yo he visto iglesias donde ya no llevan Biblias, ya no llevan himnarios. Es triste. El cristianismo ahora está pobre. Y quienes lo han empobrecido somos los cristianos. Es hermoso, hermano. Usted siempre traiga Biblia a la iglesia, a la casa de Dios. Siempre busque los textos. Siempre que usted se preocupa por aprender. Porque cercano está Jehová de los que le temen. Se deleita, se alegra. Dice su palabra, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Ese es un texto paralelo y nos narra la misma historia de lo que hizo este rey Ezequías. Dice, verso 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Verso 2: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, verso 5: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Verso 6 dice: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Hermanos, aquí está el rey Ezequías. No hay otro como él en el reino de Judá. Dios dice que él anduvo en los caminos de David. Dice que anduvo en los caminos rectos. Pero él tomó una mala decisión. Trayendo la historia, dice que él permitió que vengan naciones paganas y vean la gloria de Dios y contemplen el templo y vean todo. Y Dios, él se lo había impedido. Y dice que la mano de Dios, el poder de Dios, se apartó de Ezequías para que Ezequías sepa lo que hay en su corazón. O sea, para que Ezequías pueda conocer cómo es su corazón verdadero. Pero dice aquí la palabra que Ezequías, él enfermó de muerte, Dios lo castigó, y vino Isaías, hijo de Amós, y le dijo: ordena tu casa porque morirás. Dios se acerca y le dice, ahí mismo, por medio del profeta Isaías, le dice: porque tu corazón, dice, se enalteció. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Yo estoy bien, a mí no me hace falta nada, estoy cómodo, en mi casa todo va bien, en el trabajo está bien, mis hijos están bien, en la iglesia está bien, yo estoy bien. Yo estoy bien. Así le iba a Ezequías. Pero dice que Dios quitó su mano de él para que Ezequías reconozca y pueda ver lo que realmente hay en su corazón. Y ahí es cuando él, dice, empezó a hacer mal. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón,
Y dice, y salva a los de contrito espíritu, los guarda. ¿Por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, y de todas las librará Jehová. Y allí está Ezequías. Y dice que cuando el profeta Isaías se acerca, lo que Ezequías, al ver que va a morir en ese mismo momento, dice que él hizo algo. Detrás de él había una pared. Esto es, hermano, el ejemplo de un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado, roto. Dice que él volvió, dice, su cuerpo, su rostro y sus manos hacia la pared. Y dice que ahí, dice, él no pudo contenerse, porque él sabía que iba a morir. Él sabía que había caído en pecado y él había hecho muchas cosas mal, porque todo le iba bien antes. Dice que él ahí lloró con gran lloro. Y Dios le dijo, he visto tus lágrimas. Dios ve lágrimas. Dice, he oído tu oración. Dios escucha la oración. Y le dice, ordena tu casa. Dice que Ezequías le clamó y le dijo, Señor, recuerda que yo antes he andado con íntegro corazón. He andado en caminos rectos. Y dice que Dios, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás jamás, oh Dios. Ezequías se quebrantó, Dios lo perdonó. Luego regresa ahí mismo Isaías y le dice, Ezequías, vuélvete, vuelve a Isaías, vuelve a Ezequías y dile que Dios te ha perdonado y te añade 15 años más. Dios hizo eso antes, igualmente lo hace hoy. Para Dios no hay enfermedad, para Dios no hay problema alguno, porque Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. Hace falta creyentes quebrantados, familias quebrantadas, pero hace falta también iglesias quebrantadas. Hermano, Dios escucha la oración. Dios ve lágrimas. Pero si usted no se ha quebrantado para su Dios, si usted pensaba que los que tienen que hacer eso son aquellos, yo no. Que ellos vayan, yo no. Dios puede estar resistiendo, y sí que Dios lo hace. Resiste. No hay sacrificio acepto, no hay sacrificio agradable, pero si usted se quebranta, si usted tiene un espíritu quebrantado, roto, un corazón contrito, arrepentido, de ese pecado ya no, y humillado, no despreciarás jamás. Vamos a orar. Dios mío, Padre, gracias porque tu palabra es eterna y está en los cielos. Te pedimos, mi Dios, que sabemos que tú hablas, tú nos, Señor, provocas, tú nos mueves. Y yo te pido, mi Dios, que si hay aquí algún hermano a quien tú le hayas hablado, Dios mío, yo te pido que hagas la obra. Y si hay alguien aquí que aún no ha quebrantado su corazón para ti, alguien que no sabía que tenía que hacerse, pensaba que quizá queda para aquellos que hacen pecados demasiado grandes que muchas veces uno piensa. Yo te pido, mi Dios, que hoy sea el día en que uno se quebrante. Hermanos, la invitación queda abierta en este tiempo. Si Dios le habló, si Dios habló a su corazón, la invitación queda abierta. Puede pasar adelante y decirle, Dios mío, tome decisión. Yo sabía que esto se podía hacer, pero yo no sabía de que tú resistías, que tú rechazabas. Señor, yo no sabía de que hay sacrificios que tú lo has puesto en la Biblia y que tú no lo rechazas. Yo pensaba, Dios mío, que dándote fuerza, conocimiento, dinero, tú estabas contento, pero veo que no. Primero tú quieres un espíritu roto. Tú quieres separación del mundo. Tú quieres apartarte para que yo me aparte del pecado, pero que yo me humille. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Oh, hermano, si usted quiere que algo le vaya bien en la vida, todo lo que uno quiera hacer de pie empieza de rodillas. Y si hay alguien aquí esta mañana y dice, hermano Irving, yo no tengo a Cristo en mi corazón, pero yo quiero estar cerca de Dios. Yo quiero tener a Cristo como mi Salvador personal. ¿Qué tengo que hacer? Ore por mí, hermano. Si hay alguien aquí así, levante por favor su mano y yo oraré por usted. Si hay alguien aquí así esta mañana que dice, Señor mío, yo quiero aceptarte como mi Salvador personal, hermano, yo oraré por usted.
Hay hermanos orando. Señor, te damos gracias porque tu palabra habla. Permite, Dios mío, que las decisiones tomadas no sean en la carne, sino en el Espíritu, en verdad. Te pido, mi Dios, que nos permitas vivir con un espíritu roto para ti siempre y saber que esos sacrificios tú no desprecias. Sigamos orando, hay cristianos orando aún. ¿Qué debo hacer para que me vaya bien? ¿Qué debo hacer para tomar buenas decisiones? Sí, un espíritu quebrantado, un corazón contrito, arrepentido y humillado. Así es. Señor, gracias por todo, gracias por bendecir la invitación, gracias por las decisiones. En Cristo Jesús. Amén.